Amado hombre, ¿cuántas veces has tenido que renunciar a tus verdaderos deseos, a quien en realidad tu ser quiere vivenciar en la materia? ¿Cuánto has estado en el estereotipo de tener que ser el fuerte, porque si no, serías inmensamente juzgado? De hecho, eres juzgado cuando te muestras fuerte y cuando te muestras débil, cuando lloras y cuando no lloras. Y por si fuera poco, se te atribuyen sucesos que ni siquiera tú has ejecutado. ¿Cuánto daño se ha hecho a tu instinto de caza? En realidad, podría decirse que no solamente se ha hecho daño, sino que en gran medida se ha anulado. Este podcast está dedicado a ti en especial, querido hombre, pero por supuesto también a la mujer. Pues el uno sin el otro, esta creación no tendría mucho sentido, por más que muchas corrientes se empeñen en lo contrario. ¿Cuánto daño se ha hecho a tu instinto de caza, puesto que eso sigue estando en el cerebro reptiliano? Pues como en todo ser humano hay una información ahí vigente. ¿Cuánto has tenido que disimular tu deseo porque era y es malinterpretado? ¿Cuánta violencia se te ha inculcado desde muchas otras formas de violencia? La violencia psicológica, psíquica, enjuiciadora. La violencia de que fueras responsable de cuán víctimas se sienten los demás, aun sin ni siquiera verbalizar nada, aun sin ni siquiera hacer nada, y aun cuando la haces, también se te juzga más que al sexo femenino. ¿Para qué naciste hombre? Al margen de planes del alma, al margen de estereotipos, representas físicamente la energía masculina, aunque por supuesto eres ambas, como todo ser humano. ¿Cuánto se ha intentado machacar esa energía masculina que al fin y al cabo en la vida representa la fuerza, la dirección, el enfoque, la certeza? Eres el dador, el que provee. Todo esto, más allá de estereotipos sociales, está en ti, en tu psiquis, y se te ha lapidado por ello. En la medida en que yo soy responsable y copartícipe de la conciencia colectiva en la que consciente o inconscientemente he colaborado en esas ideas que desde luego no me representan para nada a día de hoy, en esa medida me perdono y pido perdón. El auténtico perdón implica que no hay nada que perdonar, pero para llegar a ese estado de conciencia hay que haber atravesado realmente muchas oscuridades. En esa oscuridad hay que ser muy valiente para verse a sí mismo, para verse a sí misma. Me parece que de teoría estamos todos muy cansados. Es hora de la divinidad en cada ser humano y del equilibrio, cómo no, entre la energía femenina y masculina. Pero esto no pasará ni porque se repita 1000 veces como un mantra, ni porque digamos hipócritamente que todos somos iguales. No todos somos iguales, y menos mal, porque si no, esto no tendría ningún sentido y sería muy aburrido. Muy posiblemente a un nivel muy elevado en otros planos de existencia, sí, claro que somos iguales. En este plano, aquí y ahora, en este gran reino llamado Tierra, solo existen dos géneros. Por más que muchas corrientes que quieran distorsionar la psiquis humana se empeñen en decir que esto no es así. Ha llegado un momento donde parece ser que el sentido común es el menor de los sentidos. En la medida en la que cada uno es responsable de lo que ha hecho a lo largo de sus diferentes existencias, estamos siendo copartícipes de un dolor muy silencioso. Hay muchas personas maltratadas, indistintamente de su género,
pero parece que hay un maltrato donde además y a día de hoy hay leyes que simplemente porque mires, simplemente porque digas algo agradable, puedes ser condenado sin pruebas por ser hombre y porque la parte contraria así lo alegue. Vaya, menos mal que la lucha era por la igualdad, que si no, no sé qué hubiera sido. Claro que hay una gran desigualdad, pero se habla de la desigualdad de uno de los géneros. El otro no parece importar a nadie, o a casi nadie. Así es que me hago eco en la medida de lo posible y sé que también hablo en nombre de muchas mujeres que empiezan a darse cuenta, o ya lo han hecho, que si bien la trayectoria de la mujer en determinados ámbitos ha sido lapidada también, muchas de ellas han utilizado y utilizan eso como una bandera de superioridad, aunque algunas voces se empeñan en decir que lo que pretenden es una igualdad. La igualdad se la da cada uno a sí mismo como ser humano. La igualdad es como cada uno se sienta, puesto que a día de hoy en muchísimos países ya, en cualquier tipo de desigualdad, es algo que se puede demandar. Bueno, claro, siempre y cuando no haya leyes que favorecen más a unos que a otros. Sin lugar a dudas, podría dar una lista bastante larga de cuántas leyes hay ahora mismo en contra del hombre y a favor de la mujer, literalmente. ¿Cuántas leyes hay ahora mismo en contra del hombre y a favor de la mujer, puesto que parece ser, y como digo, que hay muchos intereses en ello? Pero no es esta mi intención en este momento, ni tampoco soy una experta que sabe de todas las leyes de memoria. Eso se puede buscar en Google. Yo voy al más escaso de los sentidos, como decía, que es el sentido común. En la medida en que una mujer va en contra de un hombre por despecho, por victimismo, por creerse inferior, está dejando un egregor de pensamiento muy dañino. No solamente para otros hombres, sino para sí misma y para sus descendientes biológicos que tienen, en especial hombres que en cuanto alcancen su mayoría de edad, si no la tienen ya, pueden ser condenados por lo mismo que esa mujer está condenando a otros hombres. Resulta que la condena a veces va más allá de las leyes terrenales. La condena a veces es interna, es dañina, aunque aparentemente silenciosa. Así es que cada uno seguirá siendo responsable del qué y desde dónde lo está emanando. Cualquier ser humano, hombre o mujer, que siga relamiéndose en sus heridas y circundando sobre ellas, de alguna manera va a reblandecerla y va a seguir siendo víctima de su propia herida. Me pregunto cuál es el beneficio negativo que muchos, y sobre todo muchas, encuentran en seguir hurgando la herida. ¿Cuánto daño psíquico se están haciendo en vez de mirarse desde donde ellas han atraído a según qué seres humanos con cuerpo de hombre? ¿Desde dónde han sido dañadas y qué información inconsciente llevan? Si siempre reverberamos en el pasado, ocurre que ese pasado se hace presente y que incluso se está proyectando hacia un futuro. Solamente depende de ti, querida mujer, que te hagas eco de tus heridas, que no víctima, y dejes de proyectar todo eso que dices no querer en el mundo y que tú estás alimentando con tu pensamiento, con tu fuerza, con tu energía. No se trata en ningún momento de negar una de las muchas realidades. Se trata de cambiar tu realidad y de eso la única responsable eres tú, somos nosotras. Podría decir que hay mucho sexismo, y sí, sería cierto. Podría decir que hay muchas injusticias, y sí, sería cierto. Como de cierto es que te vanaglorias de ser co-creadora o co-creador de tu realidad y sin embargo estás repitiendo incesantemente una herida. ¿Qué realidad estás creando? ¿En quién está la responsabilidad de girar esa llave interna que tanto dices anhelar y que tanto buscas como mujer y que desde luego no todas y no siempre nos hemos hecho cargo de nosotras mismas? Es muy fácil acusar al otro, ¿verdad? Lo vemos continuamente. Por supuesto, eso no justifica ciertos actos,
pero sí los explica. Una de las leyes universales es que como es adentro, es afuera. ¿Cuánto te cuesta? Te pregunto a ti, querida mujer, ¿cuánto te cuesta reconocer que eres tú quien puedes cortar el eslabón de esa cadena? Ya que hay veces que uno tiene que plantearse si ya ha sido suficiente sufrimiento, si cuánto te interesa seguir en un supuesto sufrimiento cuando realmente hay mujeres y hombres, no se nos olvide, realmente maltratados. ¿Cuántos intereses políticos, económicos, sociales hay detrás de todo ese ataque al sexo masculino y a quitar el poder de accionarse desde su masculino sanado a muchos hombres? Yo lo lanzo como preguntas, como insight, para que cada uno reflexione si lo elige, si no siempre puede seguir repitiendo en bucle hasta el fin de sus días e incluso traspasar generación tras generación todas esas ideas a sus descendientes. Me pregunto si en ningún momento se toma conciencia de esto y de otros temas. ¿Cuánto más puede reverberar la herida, supurar la herida? ¿Cuánto más van otros, mucho más inteligentes a nivel psíquico, a hacer todo lo posible porque los sexos se enfrenten, porque todo dependa de un tercero, en un juicio, por ejemplo, en una separación, a que nadie se haga cargo de su ley, causa-efecto en su vida? ¿Cómo sería que cada uno de los seres que tiene heridas, que tenemos heridas, de la índole que sea, nos miremos desde dónde hemos generado inconscientemente una situación y se haga consciente? Porque, ¿sabes algo? En tu inconsciente no estás solo tú, no estás sola tú. Hay muchos otros. Podríamos hablar de toda una reverberación ancestral, podríamos hablar de muchas cosas, pero aquí cada uno elige cuánto quiere seguir en la víctima, en el dolor, en el ataque y en perderse en parafernalias mundanas, cuando está en juego ni más ni menos que esa tan cacareada unión entre sexos. Unión con uno mismo, al fin y al cabo, para poder así relacionarse desde la parte más sana. Cada uno conoce su historia personal, pero tal vez no lo conozcas más que en superficie y no sabes por qué se encuentra o te encuentras con determinadas situaciones. Esta es la responsabilidad a la que me refiero, a conocernos realmente, desde dónde estamos emanando una frecuencia inconsciente, donde nos maltratamos, donde nos compramos todo tipo de ideologías, y esto hace que nos encontremos con personas que sí o sí son nuestros maestros, puesto que cuando no estamos dispuestos a ver estas heridas o a verlas no solamente en superficie y echar un poquito de agua oxigenada momentánea, sino que tenemos que ver si ya hay una infección dentro. Hasta qué punto nos interesa profundizar más, porque si no, aparentemente el dolor cesará, pero la memoria, como esa memoria ancestral aparente, hará que esa infección vaya por tu sangre a través de ese ADN donde hay toda esa información, donde tantos hombres y mujeres hemos sido incomprendidos a nivel ancestral y por tanto nos hemos hecho cargo antes de encarnar aquí y ahora de que íbamos a liberar memorias de dolor. Elegir trascender todo lo que no nos hace vibrar alto, y no hay que hacer esto desde la negación, pero sí desde la conciencia. Y por cierto, todo en lo que no estés de acuerdo en esta expresión que estoy haciendo, en este despliegue, te quito desde ya todo el poder consciente o inconsciente que puedas proyectar sobre mí o sobre otros desde esas heridas de las que todavía no te has hecho cargo y proyectas en diferentes formas hacia afuera. Porque en realidad esto se expresa en todas las formas y experiencias de vida. Ten cuidado con ese odio, con esa ira, porque tu inconsciente siempre cree que hablas de ti. ¿Lo sabías? Para él no hay nadie fuera.
De hecho, guarda tus emociones en una caja, como en una caja de Pandora que emite una frecuencia. ¿Recuerdas? Somos vibración. Cada uno de nosotros sabe el auténtico poder que tiene, qué hace con él y desde dónde, pues ya es hora de que lo descubra y que se responsabilice. Por cierto, de grandes heridas, y si así se elige, pueden emanar grandes sanaciones desde la conciencia. Y de esta forma, al sanarlo, dejará de provocar dolor esa herida. Si no te responsabilizas tú, constantemente atraerás a personas que te lo espejen o incluso la misma persona durante toda tu existencia. No importa, puedes estar así un día, una semana, 20 años. Por cierto, la vida aquí es limitada. Como sabemos, tiene un fin. Ojalá en ese fin de existencia no tengas que preguntarte, cuando ya no quede tiempo, ¿por qué no tomé conciencia? ¿Por qué me hundí en el abismo y en el odio? Si pudiera retroceder, haría todo lo posible y lo imposible. Pediría esa parte divina, pediría ayuda humana, pediría lo que hiciera falta y me rendiría ante mis propias heridas, puesto que siempre somos escuchados cuando realmente clamamos de corazón. Somos escuchados por nuestra parte más elevada. No importa que creas en maestros externos o que no, estamos en un campo energético, en un campo cuántico donde todo es información. Ojalá no tengas que hacerte esa pregunta ante una vida perdida, perdida en el dolor, donde ya no hay retroceso, como digo, por no mencionar todas las somatizaciones que ello conlleva en todo tipo de patologías. Lo dicho, amado hombre, perdón por tanta incomprensión. Ojalá que tú también puedas y elijas sanar tus heridas. Y si no es así, ten por seguro que no eres el único responsable. Esta responsabilidad es compartida con la mujer. ¿Cómo no? Te amo porque me amo.